El equipo 1, comentarios. Bueno, otra vez me aventaron a juego. Es bueno, es bueno. Bueno, nosotros nos fuimos a lo más sencillo, a lo más simple. Queríamos estar en Google, pero no abrió el internet. Entonces, para nosotros, dignidad, podríamos definir que es buscar el hacerme respetar con calidad humana, sin discriminación, ¿no? Y de ahí pues sacamos también lo que es el bienestar para la persona, es estar, que la persona tenga las condiciones necesarias físicas y mentales para poder vivir en un entorno, ahora sí dentro de lo que es la sociedad. Creo que a grandes rasgos pues sería todo, para dejarles a los demás compañeros que comenten. Gracias. Además, el grupo 1 quiere ampliar. Grupos. Para hoy, vamos. Bueno, nosotros no nos enfocamos en eso. Nosotros pensamos que era ya más lo del plan de y nosotros sabemos que el plan de N3 es una operación militar cuya misión es brindar auxilio a los afectados en los desastres naturales. Sin embargo, no lo llevan a cabo, ya que el bienestar de la comunidad pasa a segundo término para ellos. Y el apoyo a los damnificados no es como debería de ser, limita la participación de la ciudadanía, porque no le conviene que el pueblo despierte y se ponga en movimiento. A ellos solo les interesa la movilización de la ciudad, encubriendo la corrupción y permiten acciones para generar miedo, protegiendo sus intereses, haciendo mal uso de los apoyos nacionales e internacionales que se valen de ellos para fines políticos. ¿Pero de qué? Es que originalmente era plan de presión de ti. Que teníamos tarea de... Ajá. Pasaron. Yo sí busqué aquí en el Bueno, ¿quién seguía? Por eso, pero tú vas a participar, pero pues ya lo que participaron, porque también están buscando. Dice, en cuanto a dignidad, la cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que la obliguen de grandeza. Esa es una. Pero la otra es la dignidad o cualidad de digno, de latín dignitas, y que se traduce por excelencia, grandeza. Hace referencia al valor inherente al ser humano por el simple hecho de serlo, en cuanto a ser racional, dotado de libertad. No se trata de una cualidad otorgada por nadie, sino consustancial al ser humano. No depende de ningún tipo de condicionamiento ni de diferencia étnica, de sexo, de condición social o cualquier otro tipo, según la distinción introducida por ¿Eso es para definir el concepto de dignidad? dignidad. Y algo más por lo de la pregunta, de que era el grupo 2, ¿nadie? No. Es que la situación también de dignidad puede ser enfocada en el campo de los derechos humanos, lo que han dicho algunas declaraciones o lo han definido algunas instancias de derechos humanos, ¿no? Dice, la dignidad de la persona como fundamento de los derechos humanos, la dignidad de la persona, dice Beuchot, da al ser humano el derecho fundamental de realizar su finalidad, su destino. Es el derecho de alcanzar su propia esencia. ¿Qué piensan? Porque ya metimos aquí la cuestión de o cómo lo podemos nosotros interpretar en nuestra vida cotidiana o en este proceso que nos encontramos diariamente ahora con la situación de los sismos. Pues tenemos al ejército todos los días, pues ya lo vemos todos los días, ¿no? Entonces, ¿cómo lo interpretamos o en la violación cotidiana de nuestros derechos humanos? O sea, ¿qué elementos de los conceptos de dignidad que se leyeron, pues nos estamos nosotros refiriendo a? Porque tal vez no están respetando, digamos, lo decían de los hijos, ¿no? No están respetando, por ejemplo, que
todavía hay gente ahí y ya quiere meter las máquinas y no estamos en la cuestión de la dignidad, ¿cómo nos sentimos frustrados? Que no podemos, no sé, hacer algo por esas personas. Pues ahí sería falta de respeto, ¿no? También no respetar. Si nosotros vamos entonces a manejar estos dos conceptos. Uno, la dignidad. Cuando estábamos en el grupo 3, Carlos decía algo que me pareció muy interesante de manejar. Para que podamos entender el concepto de dignidad es, digamos, ¿qué tantas cosas nos podemos quitar sin sentirnos incómodos? O sea, por ejemplo, habrá quien se pueda desnudar y se siente cómodo. Habrá quien se quede con calzón y brasier, o con camiseta, o con ropa. Cada persona tiene una sensación de su dignidad, y de alguna manera, para poderlo entender, es el límite hasta donde podemos permitir ciertas cosas. Por ejemplo, para algunas personas, ser sexo servidor o sexo servidora no le daña su dignidad, no le afecta. Para otras sí. Y ella se siente digna en su trabajo y lo ejerce y siente que no le afecta en su moral ni en su ética. Pero a otras les puede afectar eso. O sea, pero eso también podría ser una condición colectiva, ¿no? No individual. Sí, por supuesto. Nosotros vamos, y por eso mismo la moral influye sobre la dignidad y aumenta o baja de acuerdo al interés de qué buscan proteger. Incluso cuando nosotros cuestionamos que si los seres humanos somos o no monógamos, o polígonos, es algo que tiene que ver con estos conceptos. Y es ahí donde se confronta esa parte ideológica que hace sentir mal a alguien. Pero yo quiero ahora, en el caso de de lo que pusiste. Fuerte para que escuchen acá. En el caso de la prostitución, creo que porque no estoy de acuerdo ni siquiera en el concepto de sexoservidora, porque es una cuestión de prostitución, ¿no? Porque no es una cuestión de deseo de placer, es una cuestión de un intercambio como objeto de mi cuerpo de manera sexual, que yo puedo pensar, como en el caso de la violencia de género, en la cuestión de la vida familiar o relaciones personales, lo puedo normalizar como algo que está bien, pero creo que sí afecta la dignidad. No tendría por qué haber un proceso de intercambio como objeto del cuerpo económico o no, en el caso de que yo acepte, sino tendría que haber, tendría que caber la dignidad de que yo no tuviera que vender mi cuerpo, que yo tuviera un salario real, acceso a un empleo, que no me tuviera que llevar a tener una relación sexual que no quiero, porque tú no eliges, te eligen, porque tú no tienes el deseo, el placer, lo tiene la otra persona que te está comprando, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí no hay una cuestión de moral, finalmente hay una cuestión de que no hay una dignidad de la mujer como mujer, como persona, como ser humano dentro de la sociedad. Bueno, ahí es una duda, ¿no? Entonces, una mujer que se entrega a muchos hombres, aunque no haya un intercambio económico, nada más como tú lo dices, por simple placer, ahí ¿cómo se maneja? ¿Es que no tiene dignidad o sí tiene dignidad porque lo hace por placer? Es que ella lo decidió, no la decidieron. No damos dedos. Se interviene, por favor, y luego... Yo nomás pues generaría una pregunta, porque también entraría el tema de lo que es la prostitución es moral. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la moralidad está peleada con la dignidad? Por favor.
Bueno, yo aquí tengo una, o sea, la compañera hace un rato hicieron un comentario que somos defensores de los derechos humanos y llegamos, pero el mugrosito, pero hacemos eso. Yo siento que la compañera sí se está saliendo un poco del contexto de todo esto, porque en ningún momento debemos de cuestionar si ella si es trabajadora sexual. No estamos en la capacidad para meternos, siento, en esa área, ni criticar si tienen o no tienen dignidad, porque nosotros no sabemos qué les llevó a estar en esa situación. No tenemos lo moral. es exactamente el punto que quiero que lleguemos. Y fíjense bien, precisamente invocamos ese ejemplo para que ahí veamos cuál es nuestro posicionamiento respecto a. ¿Por qué? Porque ese es precisamente el centro de la dignidad. Hay personas que no serían capaces, por ejemplo, de trabajar en la morgue con los cuerpos porque les incomoda los olores, el sufrimiento. Hay quien no estaría en capacidad, se sentiría él para su dignidad afectado ser un trabajador de limpia. Para otros no sería lo mejor ir a trabajar como diputado, como senador o como gerente de una empresa, ganando grandes recursos, sabiendo que es insultante lo que se gana en relación a la necesidad que hay. No lo haríamos. Muchos de nosotros nos han ofrecido en diferentes momentos esas propuestas indecorosas como la película esa. Una propuesta en la que te dicen, mira, con este negocio tú vas a poder tener más, tú haces esto y entonces hay quien sí lo hace, nosotros no. Porque es un asunto que tiene que ver con ese mínimo que no me rompe mi estructura como ser humano, que es mi coraza ante cualquier cosa. Yo te permito todo menos que me afectes mi dignidad, que me digas esto, que me digas lo otro, pero si tocas lo que es el núcleo duro de mi existencia, mi sentido de ser, es mi pilar, es mi fundamento, hasta ahí no te permito, ¿verdad? Ese es el elemento de la dignidad. ¿Podríamos decir que entonces dignidad es la flexibilidad del ser humano? No necesariamente. Es que no comprendieron mi intervención. Más fuerte para No que comprendieron la puedan intervención. Yo no estoy diciendo si ella es digna o indigna, porque no se plantea desde ahí. Pensar en una persona digna o indigna, me parece que ahí es lo moral, ¿no? Yo digo la dignidad como un derecho, la dignidad como una construcción incluso jurídica, como nuestros derechos básicos de una vida digna, que tiene que ser alimentación, educación, cultura, ¿no? Todo este marco que tenemos, como lo vemos dentro de los derechos humanos, que es internacional, pero que también lo tenemos dentro de la Constitución, ¿no? Tenemos derecho a un trabajo, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho al esparcimiento, ¿verdad? A la cultura. Entonces, cuando hablo de quién viola la dignidad de la mujer, ¿no? Cuando yo tengo que recurrir a la prostitución para generar un recurso económico, para tener educación, para que mis hijos tengan educación, para que tengan alimentación, ahí hay una violación de la dignidad y la viola el Estado, porque el Estado no me está garantizando lo otro, ¿no? Yo no digo que ella es indigna o no digna. Eso tiene que ver mucho en la cuestión de género en la construcción, porque cuando nosotros permitimos ver, por eso no estoy de acuerdo con el concepto de sexoservidores, porque el concepto de sexoservidora se está planteando que eso es un trabajo y es un trabajo digno, pero el que tu cuerpo como mujer sea una mercancía nos lleva a que la prostitución no termine, ¿no? A que los sitios de internet, a que la trata se siga viendo como algo de intercambio económico y no como un desarrollo de lo humano. Yo no veo en la prostitución un desarrollo de lo humano. Si a mí me gustan varios hombres y yo decido
relacionarme con ellos, esa es mi decisión, yo la tomé, pero yo no decidí que iba a estar con él me compró, él me eligió, ¿no? Yo tengo un deseo, un placer con una persona, pero cuando te eligen no es deseo, no es placer, es una activación de tu cuerpo y es una cuestión como, bien como esta cuestión de que no somos ya mano de obra barata que le sirve al capitalismo, ahora somos mercancías, ¿no? Ya no nos ven ni siquiera como esta cuestión de un desarrollo de trabajo, ya somos mercancías. Entonces me parece que eso tiene que quedar como mi participación como queda, porque es la base fundamental de lo que tenemos ahora en los feminicidios y la situación de violencia hacia la mujer, ¿no? Mientras más logramos como algo más, decíamos, si no hay compra, no hay trata. Si no hay quien vaya y diga quiero esto, si no hay quien vaya y compre sexo, de estos videos sexuales de niñas, pedófilos, no hay, se acaba, ¿no? Y eso está incómodo a la mujer, no como mercancía ni como objeto, ¿no? Okay. Habrá un tema específico para todo eso. Yo creo que no perdamos un poquito, es importante el comentario de esa, pero hay que ubicarnos cuál es el gran concepto. Regresaremos en una sesión específica para ver si ibas a decir algo más, Carlos. Sí, yo creo que lo que platicábamos también en el grupo es de que los conceptos no se apartan de la realidad, ¿no? O sea, la realidad es una realidad económica, donde hay un sistema que hace todo lo posible por sacar dinero de todo y hasta donde no puede, ¿no? Y eso implica no solo el hombre y la mujer en sus diferentes características de vida, ¿no? Porque es la vida que nos ha dado el sistema, ¿no? Entonces, en esas líneas podemos encontrar hasta lo más perverso sin conocer, ¿no? Sin conocer que existe. Hoy sabemos que existe, y yo creo que el tema, lo que menciona es para contextualizar una realidad, ¿no? O sea, no es tanto que generar conceptos duros de que esta es la dignidad y salgan allá afuera y peleen por la dignidad, porque esa fue la que vimos en el taller, y no hay más, ¿no? O sea, no hay más en ese sentido, ¿no? Miren, yo creo que es bien importante que sí pongamos atención en los términos, porque nos vamos a encontrar con muchísimos términos que no conocemos y que por fuera no los manejan, ¿no? Ya lo veíamos desde el principio, ¿no? Bueno, hay muchas palabras que no conocemos y que nos pueden ir confundiendo. El tema de género es bastante complejo, entonces sí necesitamos mucho más atención y estar atentos. Lo que plantea Elsa, yo creo que está muy bien planteado, también lo que plantea Carlos, pero también lo que dice la compañera también es cierto. No podríamos meternos de esa manera, pero Elsa también lo construye perfectamente en ese contexto económico que estamos viviendo. Y es lo que estamos viviendo en este momento. Por eso se están dando los feminicidios, lo dicen, ¿no? Y es cierto, y van aumentando en muchísimos que no conocemos. Y es la realidad que tenemos, pero necesitamos ponernos más a estudiar y no bronquearnos simplemente por conceptos, ¿no? Nuestra práctica es esa y es una cotidianidad, día a día lo estamos viendo. Y por eso estamos en este taller, porque es necesario que aprendamos un poquito más, porque de aquí nos enfrentamos allá afuera con conceptos y tenemos nosotros que aclarar conceptos a la gente. Y en ese sentido aquí podemos discutirlos y aclararnos y sacar textos, ver declaraciones en lo internacional, lo nacional y todo lo que está erróneo y aquí aclarárnoslo. El Estado mexicano nos maneja una cosa que no es la verdad absoluta, ¿sí? Y como defensores de derechos humanos tenemos que también distinguir esas dos partes. Entramos a la discusión. Estábamos viendo lo de lo que pasa es que creo que hubo un desfase. La idea primero era ver lo del BM3 y luego metimos lo de dignidad. Entonces ahí como que ya nos enchocamos tantito y no aclaramos, pero tú lo fuiste abordando ya, pero como que nos quedó así. Vamos a salir para pasar lo del plan de interés. Estamos en el concepto de la dignidad, y ojo, es muy importante tenerlo claro, porque cómo se modifica el valor de lo humano, esa dignidad, ese gran núcleo duro que nos hace pararnos ante cualquier situación, con lo otro, que es el bienestar. Pero
Fíjense bien, para que veamos lo que significa el desprecio a la dignidad humana, que no se buscan los cuerpos de las personas que están desaparecidas, de los asesinados, de los ejecutados. Y lo peor, un pequeño puntito sobre la delincuencia. Los delincuentes de las épocas de nuestras abuelitas eran delincuentes que se metían en la noche y cuando nosotros amanecíamos en la mañana faltaba el estéreo, la licuadora, las joyitas, el dinero, pero todo el mundo durmió tranquilo. Porque ellos fueron a quitar, a robar, a llevarse las cosas, los objetos, porque les interesaba vivir sin trabajar. No ese es su trabajo. O ese era su trabajo. Pero ¿sí? Veíamos el 2 de bastos que le sacaba la cartera, que con una navaja cortaban la bolsa, que sacaban el monedero. Había el concepto de a buen trabajo no merita reclamación. Por eso, no generaba un asunto de violencia. Forzaban una llave, abrían con ganzúas, las cerraduras se metían. Oye, no tienen que hacer nada de eso. Oye, con una pistola, sacan a la persona del vehículo, lo llevan a la casa para que les endose la factura. Tienen estos notarios públicos que hacen que todo eso quede como un negocio lícito y después matan a la persona, o la ejecutan, o la dejan libre y le dicen ponte a juntar porque ahora me debes tanto cada mes. O sea, este capitalismo mutante, este capitalismo que ha enseñado un vivir que le llaman ellos de bienestar, es lo mismo que nos hacen a nosotros cuando logramos o intentamos tener mejores condiciones de vida con una expectativa más arriba de lo que tenemos de nuestra capacidad de compra. El asunto es que nos debieran pagar un salario justo, no lo hacen, pero entonces te doy crédito. Y entonces nosotros vivimos con angustia, con preocupación, con temor, porque se debe la tarjeta, se debe todo, tenemos comprometido nuestro futuro por hipotecas y demás. Eso da un cierto nivel de vida, pero el nivel de vida no está en relación a lo que es, decíamos, el bienestar. Un nivel de vida prestado. Y el bienestar hoy se llama el bien vivir, el vivir bien. ¿Y qué significa el buen vivir? Vivir sin broncas. No le debo a nadie, tengo lo que necesito, tengo mis condiciones para, si tengo una emergencia, puedo atenderla, me tengo suficiente para que si quiero pasear, quiero viajar, todo eso debería estar contenido en lo que se llama el salario mínimo de acuerdo al artículo 123 de la Constitución, ahí esquina Con el ayuntamiento. con el ayuntamiento. Eso hay que entender que el capitalismo zombie, ese capitalismo mutante, agresivo, cruel y despiadado, nos vende un concepto distinto del buen vivir. Y tal es así que ya se acercan para el buen fin. Para darle un buen fin a lo que nos dan como miseria de una supuesta ganancia que se convierte en nada. Porque inmediatamente buscan la forma de que eso que nos dieron nos lo quitan con ese modelo de crédito. Así es que el centro de los derechos humanos, decíamos, por un lado está la discriminación en contra de nosotros y por otro está nuestra lucha por la dignidad y nuestra lucha por el bienestar, traducido hoy como el buen vivir. Nosotros tenemos que garantizar que nuestros derechos nos permitan
vivir bien. Que yo no tenga broncas con mi vecino, que no tenga que pelearme con nadie, que no me tenga que estar dependiendo de nadie. ¿Por qué? ¿Por qué existe o pretenden poner muros en diferentes lugares? Es muy sencillo. Porque si alguien acapara y se queda con todo y deja a los demás sin nada, pues es obvio que a lo mejor alguien va a querer tomar un poco de eso. No se necesita construir muros si aquí se tuvieran salarios dignos, porque ¿quién se va a ir a Estados Unidos, allá tan lejos, si aquí puede comer muy bien, puede estar con su familia muy bien, puede tener buenas condiciones de vida? La gente refunfuña de las hamburguesas y la forma del American Grill, que aguanta y soporta por tratar de traer unos cuantos dólares para la familia. Y lo mismo pasa con cualquier migrante que va del Magreb hacia Europa, cualquier migrante que va del archipiélago filipino hacia cualquier otro lugar, la gente que sale de África o que sale de los países que están empobrecidos. La gente migra porque busca condiciones mejores de vida, porque necesita vivir bien, o cuando menos sobrevivir. El asunto es que estamos en un mundo de sobrevivencia que se está aniquilando por la máxima ganancia. ¿Cuánto ganan y cómo concentran la riqueza? 8 multimillonarios en el mundo concentran la riqueza de una gran cantidad de población, solo 8 personas multimillonarias, porque la riqueza se va concentrando cada vez más, cada vez más. Imagínense que no tengas ni siquiera la posibilidad de saber cuánto tienes, o de disfrutar lo que tienes. Tendrían que estar viajando diario a todos lados para poder ocupar las casas que compraron. ¿Y por qué? Vamos a suponer que son tan ricos, tan ricos, tan ricos que pueden viajar a cualquier lado, pues se pagan el mejor hotel. Y no necesitan. Me explico, es tan humillante, tan insultante lo que vamos viendo, y lo peor es que no lo pueden ya ocultar. Y eso indigna, y eso da mucho coraje. Cuando vemos ahí cómo están las brigadas de los muchachos saliendo a dar solidaridad y no tienen herramientas, y en los centros tienen acaparadas las herramientas. Tienen acaparada la ayuda y no se la dan. Llega la ayuda y le reetiquetan, y ahora resulta que con el plan de M3 se entregó y tales cosas, que ahorita vamos a regresar en el siguiente bloque. Espero que ya veamos lo del plan de M3. Y bueno, hacemos una pequeña pausa porque creo que ya se va a acabar la sesión. ¿Ibas a decir algo antes? Sí, en relación también a esto bueno, todo lo complementando, con 23 años de la entrada del Tratado de Libre Comercio, se ve que me vino la idea que esta necesidad de mano de obra, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño, para mí era como una leyenda saber que había familiares de todos los días trabajando. Era una cosa muy esporádica que empezaba y también la cantidad de programas que planteaban, ¿no?, la vida mexicana. Sin embargo, fue el plan, el plan fue: tú me vas a surtir de materia prima y me vas a surtir de mano de obra. O sea, fue tan crítico que hace 20 años, cuando entra el Tratado de Libre Comercio, vas a dar una mala vida a la gente para que la gente decida irse a Estados Unidos a una buena vida. Y hoy a 23 años te dice: estoy lleno de tu gente, ya no la quiero, ¿no? Ahora regresa de una buena vida, empiezan con la parte de que son los salarios, y ahora dice: dales un buen salario para que no se vengan para acá, ¿no? O sea, hasta ese nivel llega el nivel de acuerdo y de la perversidad del sistema, ¿no? O sea, de decir: yo como nación necesito esto y te hago un tratado de libre comercio para que me des a gente que hace de pensar que en su mundo está mal, para que se vayan a vivir a donde según esto van a estar bien. Y eso nos llevaría a otra cosa de que no es que los que gobiernan no tengan capacidad, que sean incapaces,
sino que preparan perfectamente los planes y hacen los programas para que nos vayan llevando cada 6 años de una manera, otros 6 años de otra manera, otros 6 años de otra manera. No es que sean incapaces, lo planifican muy bien y nos van dando ya esa parte a través de los medios de comunicación. Muy bien, pues cerramos este bloque y apenas se cierra la sesión, empezamos la otra con el plan de N3. Ya está preparado el comentario que nos tenía Patricia. Empezamos a llegar a sustituir esa necesidad que no existía, porque no había esa profesionalización al nivel militar. Entonces, gran cantidad de los maestros del Politécnico, en muchas generaciones, se cuenta que eran pues, militares como tal. Sin embargo, el papel de los militares siempre estuvo limitado a que era la entrada, digamos, para cuando no había la organización económica y civil que mantuviera ya su propia estructura. Entonces, viene a raíz también en ese sentido, ¿no? O sea, se menciona, por ejemplo, la parte de que el plan de N3 empieza como una acción de parte de la Secretaría de Defensa Nacional en el año 1966 por un desastre natural y el ejército entra a hacer actividades que no estaban planteadas como tal, ¿no? Sin embargo, pasa de ser una cuestión de apoyo de parte del ejército a ser una labor del ejército cuando se vuelve un plan de defensa nacional, ¿no? O sea, en el sentido de integrarlo en ese plan de defensa nacional es, cuando hay un desastre va a haber caos, va a haber imposibilidad de comunicación, va a haber, etcétera, etcétera. Hay que miles de razones y excusas que pueden existir para que el ejército nacional entre a proteger la estabilidad del lugar, pese a quien le pese, y garantizando, siendo que era un plan que podía haber sucedido por el hecho de que, al ejemplo del Politécnico, no había los recursos y las maneras dentro de la sociedad para mantener esa estructura a largo plazo, se convierte en una estrategia de defensa nacional ante cualquier momento de desastre natural que pueda existir. Y también eso puede estar también vinculado a que no haya programas de desarrollo en protección civil, en simulacros, en instituciones de formación que atiendan esos puntos en específico. O sea, el hecho de que el ejército lo tome también es una estrategia para que no se creen los organismos de la sociedad que puedan soportar eso, ¿no? O sea, hoy podemos decir, es que en Japón tiembla todos los días, ¿no? Pero en Japón tienen las habilidades, las construyeron, tienen programas, tienen sismos, tienen una sociedad que se formó para atender esas circunstancias, ¿no? No es que México no tenga la capacidad o las habilidades mentales para atender esa necesidad, sino que la misma estrategia de defensa y la misma estrategia de control han impedido que se fortalezcan y se estructuren esos pilares para que protección civil sea lo que debe de ser, los bomberos sean lo que deben de ser, las instituciones de seguridad sean lo que deben de ser, ¿no? O sea, no es como unas buenas intenciones de parte de la defensa nacional en entrar en casos de riesgo, sino también viene como una estrategia de mantener la circunstancia en la que vivimos, para hoy, para mañana, y para pasado, y para 20 años, ¿no? De 1966 a la fecha son más de casi 50 años. Guillermo o Patricia. Guillermo. Sí, está revisando, bueno, escucharon lo que decían y revisando que, de hecho, el plan de N3 se establece como medidas a cumplir por las Fuerzas Armadas en auxilio a la población civil. Y sí, ciertamente creo que han cumplido, si nos vamos hacia atrás en la historia, con una labor muy relevante que incluso que le dio mucho reconocimiento. Pero sí, efectivamente, a raíz de que le han dado otras funciones fuera del plan de N3 y dentro de este plan, como eso de tomar el control total, absoluto de algunas circunstancias donde se impide, o sea, ya no son solo el auxilio a la población, sino que impiden que actúe la población. Creo que eso ha derivado en ese exceso, ¿no? Como mencionaban.
se ha desviado. De hecho, hay enfrentamiento, la población con ellos ya han perdido el reconocimiento que han tenido. Tal vez no lo han perdido del todo, pero sí se ve afectado, ¿no? Por un exceso en el abuso que se ha hecho de su trabajo y ciertamente, como mencionaban, en dejar de construir y hacer crecer otras instancias civiles. Y sobre todo, aún en esos momentos de dificultad, de desastre, dejarle toda la autoridad a autoridades militares cuando no estamos en una situación de guerra. Eso creo que ha sido parte de los grandes errores. Muy bien, vamos a desmenuzar un poco las cosas. El plan DN1 es... Adelante, pues. Bueno, nos dicen aquí, se creó en 1966, en ese momento estábamos con el gobierno, creo que de Díaz Ordaz, ¿no? Sí, quiere decirlo, ¿verdad? Y él, bueno, ahí ya, la situación es que, ya lo planteaba Carlos, es una situación, inicia como apoyo, aparentemente, y se transforma en contención de las organizaciones de la población, y lo vemos ya en el movimiento del 68, ¿no? Concretamente el ejército mexicano es el que entra al control, minimización y exterminio del movimiento estudiantil popular de 1968 y luego del 72, y luego en toda la apropiación de muchos territorios cuando lo que ahora le llaman la guerra sucia, que hay miles de desaparecidos de ese momento, ¿no? Y es el ejército mexicano quien contiene todas esas tipos de organizaciones que en vez de solucionar las problemáticas, simplemente extermina a los inconformes. Vamos. Pero ahí no se aplica el DN3 en la situación de la represión estudiantil, ¿no? No es el contexto, está hablando Es el contexto en el que se crea para empezar el DN3. A ver, yo creo que vale la pena que veamos con mucho cuidado las cosas. Primero, ante un desastre, ante una calamidad pública, ante una situación tan grave como es estos terremotos, inundaciones, incendios tremendos, entre más personas participen y ayuden es mejor. O sea, entre más se sumen, adelante. Pero los seres humanos hemos vivido un proceso de división social del trabajo. Y en la división social del trabajo hemos aprendido a hacer tareas específicas que nos van a permitir tener un mejor resultado en la actuación. Para entender la situación del plan DN3, les vamos a recordar esa esposa joven que le dice al marido que le repare la luz, que le repare la cerradura, que le repare una gotera de lavado, y le dice: mi amor, ¿yo qué soy? Pues arquitecto. Bueno, y los arquitectos hacemos todo eso, ¿no? Eso lo hace el electricista, eso lo hace el cerrajero, eso lo hace el plomero, si es que ubica. Y no lo hace. Y entonces llega en la noche, todo está resuelto, y le dice: pues ¿cómo lo hiciste? No, pues ¿te acuerdas de este vecino joven, guapo, que el que es del gimnasio, así muy, muy simpático, muy atento? Pues me dijo que él sí podía y lo iba a ayudar y me lo iba a hacer, y que le hiciera un pastel o me costara comer. Y dice: ¿le hiciste el pastel? Dice: yo soy repostera. Ubícate. Si no nos ubicamos, se distorsionan las cosas, y es lo que hay que comprender. El plan DN3 es el tercer plan del Estado. El plan DN1 es el que hay cuando hay un conflicto internacional de invasión de un ejército extranjero. El plan DN2 cuando hay un conflicto interno que hay que tratar, donde un grupo se toma las armas, etcétera, qué sé yo. Y el plan DN3 es para casos de desastre o de contingencias sociales.
El N2. El DN2 para cuando hay conflictos internos, que grupos insurgentes, etcétera, sí, ahí están. Y con eso, y el plan DN3 tiene que ver con esa situación. Pero, ¿de qué tamaño es la militarización del país? ¿De qué tamaño es la dimensión de una institución que son las Fuerzas Armadas? Porque hasta hace muy poco, hasta hace una década, apenas empieza a participar la Marina en todo esto. La Marina cuidando las costas, tal, a lo mucho teniendo sus regatas en Cuemanco, porque ahí había un poco de agua para que la Secretaría de Marina ahí pudiera chapotear, pero la Marina está en cualquier lugar, haya playa o no haya playa, haya costa o no haya costa, y a costa de todo eso, ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué sacar a los policías que están especializados en las labores de vigilancia, de persecución de los delitos, de actuar en flagrancia? ¿Por qué quitarles esas tareas de policía para dárselos al ejército? Porque son corruptos, porque están mal preparados, porque no están equipados, y entonces empezamos a vivir un proceso de militarización creciente. Los mandos de las policías civiles en manos de militares. Luego, no fue suficiente eso, lo que hicieron fue disfrazar a militares de policías y crearon la Policía Federal Preventiva con una gran cantidad de elementos del ejército que entraron a hacer labores. ¿Qué pasó? Los militares están habituados a abatir delincuentes. No detienen, no investigan, no hacen más allá, sino ellos llegan y ejecutan. Y así la orden está expresa y dicen abatir delincuentes en horas de oscuridad, como se dijo en Tlatlaya. Lo que llama la atención es que donde están los militares, el tráfico de armas no para. Donde están los militares, ocurren las ejecuciones y una hora o dos después llegan los militares a tomar la plaza. En los retenes nos revisan todo, y sin embargo las camionetas con armas y pertrechos pasan por cualquier lado. La frontera es una coladera que permite el paso de armas, porque el problema de la militarización es que va aunado con un gran elemento económico que hace a la potencia no económica más poderosa del mundo, porque Estados Unidos ya no es la potencia más poderosa a nivel económico. Es más, tiene unas grandes deudas. Estados Unidos debe un montón de dinero. Hubo un tiempo con Obama que hasta dijeron, ¿saben qué? Se cierra la administración. No tenemos para pagar salarios, no tenemos nada. ¿Y cómo hicieron para poder reelaborar la ingeniería? Pues con la militarización y con la guerra, porque ese sí es un negocio. Y cuando estaba esa situación, anduvieron buscándole pleito a medio mundo y nadie se dejaba. Se intentaron meter con Irán, no pegó. Se fueron con Corea, no pegó. Pegó ahí con ISIS en Siria, y vean todo lo que ha pasado con eso, pero la intención de lo militar, del consumo de armas, del consumo de la guerra, es un producto que ellos venden como seguridad. O sea, vamos a darles seguridad, vamos a darle protección. Bueno, ¿yo qué problema tengo con la seguridad? Si viene un vecino y me dice, oye, ¿sabes qué? No tengo, fíjate que me despidieron, ahí está el azúcar, ahí está la despensa. No necesito ponerle a mi casa ni cerraduras ni nada. ¿Por qué? Porque tenemos lo suficiente y lo compartimos cuando alguien queda en un estado de necesidad. Pero si se acumula, si se confronta y si se va metiendo
en el consciente de las personas la guerra, el odio, la confrontación. Ustedes vieron la reacción que hubo de la gente cuando dijeron, ahí está el muro, pues nosotros también, ¿verdad? Y ya estábamos que si nos vamos a lanzar sobre los gringos, que si, pues no es un problema. El pueblo norteamericano y el pueblo de México, pues somos hermanos, somos América. No hay diferencia. No hay diferencia entre ningún país. La guerra crea la diferencia y crea un sentimiento de patrioterismo, no del chauvinismo, de la nacionalidad, como una necesidad de preparar los elementos para la guerra. Y vean cómo sí la política tiene su injerencia y tiene su que ver, porque el gobierno que encabeza Donald Trump no es Donald Trump el que dirige. Él es la expresión de un grupo de poderosos que hoy están asusando a la propia sociedad norteamericana, que ya actúa en contra de cualquier persona que no es de los gringos blancos y demás. O sea, los grupos supremacistas vienen en escalada, vienen aumentando. Angela Merkel gana otra vez en Alemania como primer ministro, y para empezar, a ver quién le dice que es una dictadora, quién le dice que ella no es democrática porque ya se perpetuó en el poder y lleva tantos cargos. Nadie, porque eso sí es una democracia. Pero Venezuela, ahí sí no. En Venezuela no puede haber una reelección y que siga un mismo gobierno. Pero curiosamente, ahí mismo, en esa Alemania que tanto enfrentó a los nazis y que incluso se proscribió el nazismo en la Constitución alemana, hoy el partido de ultraderecha de los nazis está ya en el Parlamento nuevamente, en el Bundestag. Y el Bundestag tiene mucho poder, porque toda la política viene hacia la ultraderecha, en fin, viene exaltando los valores de la ultraderecha. ¿Por qué vamos a todo eso? Porque yo lo digo de manera irónica, pero cuando hay un desastre, cuando hay una inundación, cuando hay un incendio, cuando hay un terremoto, quien remueve y sabe y está capacitado para remover escombros, para tener las herramientas de cómo actuar en eso, son nada más y nada menos que los bomberos. El bombero es el que está preparado para eso. Él sí sabe. Por eso nosotros decíamos ahí en el Facebook, decíamos, es tan absurdo ver a un bombero con un fusil como ver a un militar con una pala y una hacha para rescatar. Esa es la sobredimensión. Claro, cuando nosotros hacemos ese comentario, todo el mundo se nos va a echar encima. ¿Por qué? Porque para colmo, ante la falta de empleo, ante la falta de condiciones de trabajo, muchos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de personas y seres queridos, están metidos en el ejército. ¿Y por qué? Porque no encuentran otro lugar donde trabajar, porque ahí sí hay prestaciones, ahí sí pagan bien, ahí sí tienes todo lo que tú necesitas. Si tú entras a una escuela militar, en la escuela militar te regalan los libros, los laboratorios están bien equipados, te dan tus uniformes, te dan tu beca, tienes tu dormitorio, tienes tu alimentación, bien. A los de Ayotzinapa ya no. ¿Por qué? Son maestros. Pero es que no hay presupuesto. No hay presupuesto para ellos. Entonces, ¿por qué sí hay presupuesto para el ejército? Para los estudiantes de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se va dimensionando? Ok, ya bien lo decía Carlos. Es un orgullo para nosotros que ver a los militares cortando el pelo, arreglando dientes a las personas, sembrando arbolitos. ¿A poco no es padre eso ver al ejército? Es más, de niñeras. Ustedes a veces van cuando hacen exhibiciones, el día del ejército, y en todas las plazas del país
ponen los tanques, los helicópteros, y ahí juegan con los niños, que los suben, ponen tirolesas para que se lancen. Ahí está, como la niñera prueba de balas de Schwarzenegger. Qué bonito, ¿verdad? Qué padre ver al ejército en esa labor tan bonita de cuidar niños y de tal. Vemos al ejército abriendo caminos, recuperando escombros, etcétera. Todo está muy bien. Pero cuando nosotros realmente lo reflexionamos, nos estamos dando cuenta que eso se llama militarización. Militarización. ¿Qué es la militarización? Es la salida del ejército de sus ámbitos de la disciplina militar para invadir otras esferas que no les corresponden. Dijeron que la salida del ejército iba a ser transitoria e iba a durar, ¿cuánto nos queda? 10 minutos. Ok, iba a durar solo mientras las policías se capacitaban, se les quitaba lo corrupto, etcétera. Eso dijeron. Pero a las policías no les dan todo lo que les dan al ejército. No proveen de todos los recursos que había, y por lo tanto las policías no se desarrollan. Ustedes vieron en Atenco cómo el operativo de Atenco, aquí cerquita, hizo que la policía municipal se enfrentara con el pueblo contra pueblo, y estaba la policía municipal, estaba la Policía Federal Preventiva y estaba el ejército. Y para provocar la situación, aventaron a los policías municipales a que se enfrentaran. ¿En qué terminó eso? Pues los policías les dispararon gas lacrimógeno, cartuchos de gas lacrimógeno, no a los pies, no al aire, sino directamente a las personas, y matan a un muchacho. Hieren a otro en la cabeza, a Alexis. Tarda muchos días y muere después. La gente se enardece, se confronta y golpea a los policías municipales porque está enardecida, está enojada de ver una psicosis colectiva. Ya está sembrado eso, entonces la Policía Federal y el Ejército entran en la noche a ir a detener a todos los líderes. No les importaba quién participó, quién le pegó a un policía, quién... ¿Recuerdan ese golpe que le dan, esa patada que le dan a un policía en los sesos y casi se lo revientan? ¿En los sesos? No, en los sesos, así. Así le dicen los sesos, no acá en la cabeza, sino le dan en los sesos, y eso lo magnifican, y vienen y detienen a todo mundo. No había enemigo en México, crean un enemigo nuevo, siembran elementos del ejército en los grupos de delincuencia, los organizan y ahora ya hay guerra. Y esa guerra que nosotros estamos pagando. Ahora, en lugar de pagar a los profesores de CONAFE para que den alfabetización, el ejército alfabetiza. En lugar de que los médicos civiles de las instituciones de salud tengan todo, no, hoy vienen las campañas al ejército para que haga esa labor. Y van a cortar pelo, y van a tal, o sea, eso es muy bonito, y nadie puede estar en contra de eso, pero cuando rascamos y vemos la esencia de lo que significa el plan de Andrés, es un plan de control total, de legitimación del ejército y del Estado para controlar a la población, y tan es así que ha logrado inhibir la organización interna de los pueblos en este momento donde la solidaridad es fundamental. Y claro, toman el control, y a ellos ¿qué les interesa? Fundamentalmente es cuidar las instalaciones estratégicas y cuidar los intereses del bien capital, y por eso para ellos lo más importante es, órale, vámonos ya a remover escombros y tal, calmado, pues si primero hay que terminar de sacar no solamente las personas que pueden estar vivas, los animales que pueden estar vivos, sino todos los muertos, pero también se tiene que hacer una labor despacito, quirúrgica y cuidadosa de decir,
a ver, desmontamos este bloque y corresponde a la casa de fulano. Y aquí está este dinero, aquí están estas alhajas, aquí están estos documentos, aquí están estos muebles que todavía funcionan. Y por andar removiendo escombros de esa manera, no se da esa posibilidad de hacer una actuación integral. Ellos no están preparados para eso. Están preparados para que ya reciben la orden de órale y abren a la gente y preguntan. Y para eso tienen los medios de comunicación, para salir con que Frida Sofía ya tomó agüita, ya dijo que había otras personas, sale uno de la Marina diciendo, miren, este es el aparato, el nuevo aparato que detecta calor, y aquí ya vimos que está Frida Sofía y están otras personas también, porque aquí se detecta el calor, cuando era realmente una mentira. ¿Y qué hay detrás de todo eso, del Repsamen? Mientras todo el mundo estaba ahí concentrado en el Repsamen, hubieran podido haber rescatado a los que estaban allá en Álvaro Obregón, en Tlalpan, allí en Chimalpopocan, en fin. Pero el Repsamen, ¿por qué? Porque era gente más o menos de alcurnia y que había que cubrirle las espaldas a personajes. Me llamó mucho la atención que ahí está la entrevista de Daniel Iturbide con el arzobispo privado de México. Ahí Se supone que era el dueño del... no sabemos, pero llama la atención que ahí estuviera el secretario de Defensa, estuviera el secretario de Educación, estuviera el máximo jerarca de la Iglesia Católica en México en ese lugar, y todos ahí ya preparados para el gran rescate que no pudimos sembrar. Sí, pensamos. Sí, yo creo que aquí en la cuestión de la militarización y del plan N3, hay algo que nos sirve mucho, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo trabajo de la defensa de derechos humanos, tendríamos que tener claros cuáles son sus funciones de los militares, porque podemos decir que está bien que hagan